Rolex, una marca actualmente valorada en 9.000 millones de dólares, fue creada por un joven huérfano y sin dinero. ¿Te gustaría saber cómo lo logró? En este vídeo, te revelo cómo este emprendedor huérfano y sin recursos, construyó Rolex, el reloj que a día de hoy, define la elegancia y el éxito. El nombre de este joven es Hans Wilsdorf. Hans Wilsdorf nació en Kumbach, Alemania, el 22 de marzo de 1881, hijo de Anna y Johann Daniel Wilsdorf. Fue el segundo hijo de 3. Su familia tenía un negocio bastante exitoso, heredado de su abuelo, que vendía artículos de hierro, clasificándolos en la clase media. Desafortunadamente, su madre enfermó en los años siguientes y murió en 1892. Para empeorar las cosas, un año después su padre también falleció, dejando a Hans huérfano a la edad de 12 años. Ahora bajo la custodia de los hermanos de su madre, su tío decidió inmediatamente vender el negocio de la familia y usó parte del dinero para su educación, poniendo los tres en un prestigioso internado llamado Ernestonem Coburg en Baviera, Alemania. Hans odiaba esta decisión desde el principio y se deprimió mientras vivía en la nueva ciudad. Hans era visto como un forastero y a menudo se burlaban de él porque era protestante. Para sobrellevar su difícil infancia, decidió concentrarse en la escuela. A medida que crecía, entendió que, aunque no le gustaba la decisión de sus tíos, se convirtió en un factor importante para su éxito. Nuestros tíos no eran indiferentes a nuestro destino. Sin embargo, la forma en que me hicieron ser autosuficiente muy temprano en la vida me hizo adquirir el hábito de cuidar mis posesiones, y al mirar atrás, creo que a esto se debe gran parte de mi éxito, decía Hans. Hans disfrutaba leyendo libros y se convirtió en un estudiante bastante brillante en la escuela. Las materias en las que más destacaba eran matemáticas e idiomas, donde aprendió francés e inglés. Siempre tuvo curiosidad por viajar y sabía que los idiomas serían muy útiles, lo que eventualmente jugaría un papel importante en su carrera. Durante la escuela, se hizo amigo de un chico suizo que le contaba historias de su lugar de origen, Lechaux-de-Fonds, una ciudad ubicada en Suiza bien conocida por su larga historia en la industria de la relojería, y Hans se sintió muy intrigado por el lugar. Con 19 años, Hans dejó el internado en Alemania para mudarse a Ginebra, Suiza. Allí, consiguió un trabajo como aprendiz en una empresa internacional de exportación de perlas. Esta empresa compraba perlas de varios mercados y las clasificaba, graduaba y empaquetaba para su venta a joyeros. Notó que la empresa no estaba creando nada de valor, pero aún así obtenía grandes ganancias. Allí se sumergió para aprender sus tácticas comerciales y ganaba bastante dinero para la edad que tenía. Un día, Hans recibió una carta de su amigo que le ofrecía un trabajo en una empresa llamada Kuno & Courten. Kuno & Courten era una de las empresas de relojería de alta calidad más grandes de la época y exportaba alrededor de 1 millón de francos suizos en relojes de bolsillo cada año. También producían algunos de sus propios relojes desde cero. Esta conocida empresa estaba basada en Lechaux-de-Fonds, el lugar al que siempre había querido ir. Aunque la empresa en la que ya trabajaba era más beneficiosa para él, su curiosidad por el lugar y el negocio alrededor de los relojes era más fuerte. Por lo tanto, en 1900 se mudó a Lechaux-de-Fonds para trabajar en esta empresa. Fue contratado como corresponsal en inglés y oficinista gracias a su habilidad para escribir y leer inglés que aprendió en la escuela, y ganaba un salario mensual de 80 francos suizos. También era responsable de dar cuerda a cientos de relojes de bolsillo todos los días y verificar que fueran precisos. Obtuvo una tremenda comprensión de la relojería y adquirió un gran conocimiento sobre cómo se producían todo tipo de relojes. Sin embargo, su tiempo allí se vio interrumpido porque tuvo que regresar a Alemania y servir en el ejército después de solo 2 años en Kuno & Courten. Después de su servicio, a los 22 años, se mudó a Londres, Inglaterra, para trabajar en otra empresa de relojes de alta calidad. Allí tenía un rol más grande y ahora era responsable de aumentar sus ventas. Durante los 2 años que estuvo allí, logró encontrar más clientes para la empresa y aumentar sus ventas con el tiempo. Para entonces, ya estaba pensando en construir su propio negocio de relojes y estaba aprendiendo todo lo que podía para profundizar su conocimiento en su futuro negocio. Durante esos años también conoció a su futura esposa, Florence Francis Maicrati, y se casarían poco después. Un día, Hans estaba sentado con su cuñado, y hablaban sobre la vida y los planes para el futuro. Hans le dijo que se sentía lo suficientemente confiado como para abrir su propio negocio de relojes, pero que solo necesitaba algo de capital. Alfred tenía el dinero y sabía lo apasionado que era Hans por los relojes. A pesar de ser muy joven, tomó una oportunidad con el alemán y le dijo que lo ayudaría en su aventura empresarial y estaba listo para invertir su dinero. Se dieron la mano y en 1905 fundaron Wilsdorf y Davis Limited, que unos años después se convertiría en Rolex.
se asociaron con una empresa suiza de relojes llamada Germain Neglier, y comenzaron a importar desde Suiza a Inglaterra, y abrieron una oficina en Suiza para favorecer su alianza con esta empresa suiza. Poco después, se especializaron en la distribución de relojes a precios asequibles. Aunque Hans amaba los relojes, había una cosa importante que no le gustaba de la industria de los relojes de bolsillo. En ese momento, los relojes de pulsera eran usados principalmente por mujeres como joyas y eran despreciados por algunos porque no eran muy precisos en el tiempo. Estos relojes eran mucho más pequeños que los relojes de bolsillo y consistían en movimientos más pequeños, lo que hacía que el reloj fuera más rápido o más lento debido a pequeños detalles en los movimientos. Esta era la razón principal por la que los relojes de bolsillo eran más populares en ese momento y se consideraban masculinos por su tamaño voluminoso. Para Hans, era un inconveniente usarlos porque resultaba molesto tener que meter la mano en el bolsillo cada vez que quería ver la hora, especialmente cuando sus manos estaban ocupadas. Hans predijo que los relojes de bolsillo desaparecerían y que solo se venderían relojes de pulsera porque eran más cómodos. Por eso, se comprometió a crear el reloj de muñeca perfecto para todos. Pasó los siguientes años viajando a muchos países de Europa y se reunió con innumerables relojeros para discutir los pequeños detalles de los relojes. Durante esos años, comenzó a lanzar sus propios relojes de pulsera, comenzando el mismo año en que fundó su empresa. Uno tras otro, estaba creando un reloj de pulsera de mejor calidad y más confiable para hombres y mujeres, aplicando lo que aprendió de otros relojeros durante su viaje. Poco después, su empresa comenzó a ganar tracción, y en 1908, era una de las principales firmas en la industria de la relojería en Inglaterra. Para entonces, Hans quería cambiar el nombre de su empresa a algo de alta clase, pegadizo y fácil de decir en cualquier idioma. También necesitaba ser corto para que el nombre pudiera caber fácilmente en la esfera del reloj. Pasó mucho tiempo combinando 5 letras del alfabeto hasta que finalmente nació Rolex. Inmediatamente supo que era el nombre perfecto, y unos días después, registró el nombre de Rolex. Durante los siguientes años, Rolex se hizo conocido por sus relojes de pulsera de alta calidad y muchas personas adineradas ya comenzaban a usarlos. Poco después, estalló la Primera Guerra Mundial y muchos negocios luchaban por sobrevivir. Muchas empresas cerraron, pero Rolex ya era una marca conocida con relojes muy confiables, así que pudo seguir funcionando. A muchos soldados se les dieron relojes Rolex porque eran más fácil de usar. También les ayudó a coordinar mejor sus ataques debido a su precisión en el tiempo. Para entonces, la empresa había crecido tanto, que ya contaban con 60 trabajadores y varias oficinas abiertas en Londres. Para aumentar aún más su credibilidad, Rolex ya había ganado la primera calificación de cronómetro de reloj de pulsera de Suiza, seguida de un certificado de precisión de clase A del Observatorio Q de Londres. Esto hizo que la marca fuera más confiable para que la gente la comprara. Pero no todo fue sol y arcoíris para Hans. En 1914, los británicos aplicaron un impuesto del 33% a todas las empresas registradas en Gran Bretaña que exportaban bienes a través de las fronteras internacionales. Esto se convirtió en una gran preocupación para Hans, por lo que trasladó la sede de su empresa de Londres a Viena, Suiza, para evitar estos impuestos. Otra razón para su mudanza fue debido a la Guerra Mundial. La gente de Gran Bretaña comenzó a disgustar a los alemanes, y como el nombre Hans Wilsdorf era claramente alemán, y aunque ya había registrado Rolex antes, seguía usando el nombre Wilsdorf y Davis en Inglaterra, lo cual no era bien visto. Esto también lo llevó a cambiar completamente el nombre de su empresa de Wilsdorf y Davis Limited a The Rolex Watch Corporation Limited en 1915. Años más tarde, Hans también registraría el famoso logotipo de la corona de 5 puntas de Rolex, que se implementó a partir de entonces en la esfera de sus relojes. En 1919, The Rolex Watch Corporation trasladó su oficina principal de Viena a Ginebra, donde aún se encuentra hoy en día. A partir de ahora, la empresa se centró en fabricar los movimientos de los relojes en Viena y los transportaba a Ginebra, donde verificaban cuidadosamente que los movimientos fueran precisos, los terminaban con su diseño de alta calidad y lanzaban sus productos. Fue aquí, en Ginebra, donde Hans y su equipo se dedicaron por completo a mejorar la innovación técnica del reloj de pulsera. Debemos lograr que la caja del reloj sea tan hermética que nuestros movimientos estén permanentemente garantizados contra daños causados por el polvo, el sudor, el agua, el calor y el frío. Solo entonces se garantizará la precisión perfecta del reloj Rolex. Gracias a su paciencia y determinación, esto eventualmente dio frutos, y de gran manera. En 1926, Rolex lanzó su nuevo modelo que cambiaría para siempre la industria relojera, el Rolex Oyster, el primer reloj de pulsera impermeable de la historia.
Este nuevo modelo estaba sellado con una caja muy hermética que proporcionaba una protección óptima para los pequeños movimientos del reloj en su interior, lo que lo hacía impermeable. Hans sabía que esto era revolucionario y que la gente ciertamente estaría interesada en él, pero decidió esperar la oportunidad perfecta para presentarlo al mundo de una manera muy creativa. En 1927, Hans escuchó sobre una mujer de Londres llamada Mercedes Gleice, quien afirmaba ser capaz de nadar a través del Canal de la Mancha, una extensión de agua de 20 millas y media que separa Inglaterra de Francia. La gente no le creía, así que se dispuso a hacerlo delante de miles de personas, a pesar de que la temperatura del agua era mucho más fría. Hans vio la oportunidad y la animó a llevar un reloj Rolex Oyster alrededor de su cuello. Después de nadar durante más de 10 horas, fue sacada del agua tras casi congelarse y logró nadar aproximadamente 4/5 partes del canal. La tarea no fue un éxito completo, pero el Rolex Oyster salió del agua en perfectas condiciones. La gente se volvió loca por el reloj y Hans siguió la publicidad poniendo un anuncio en la portada del periódico London Daily Mail relacionado con el evento. Este es el punto donde Rolex alcanzó fama internacional como un reloj revolucionario. Para aumentar el entusiasmo, Hans también promocionó su Rolex Oyster dentro de peceras con peces reales en la vitrina de cada concesionario Rolex para que la gente lo viera al pasar. Esta estrategia ingeniosa funcionó de maravilla y la gente se enganchó a los productos. A estas alturas, Hans decidió hacer una gran campaña publicitaria para Rolex, así que en 1928 trabajó con la principal modelo británica de la época, Evelyn Lane, para promocionar sus relojes. Y, por supuesto, había fotos de ella con su reloj de pulsera dentro de una pecera. La publicidad no se detuvo ahí. En 1933, los Rolex Oyster volvieron a aparecer en los periódicos relacionados con un vuelo sobre el monte Everest, en el cual los miembros de la tripulación que llevaban sus Rolex estaban muy satisfechos al ver que después del vuelo, sus relojes seguían funcionando al 100%. Otro ejemplo fue cuando el famoso conductor Malcolm Campbell estableció un récord de velocidad conduciendo alrededor de 300 millas por hora con su Rolex en 1935. Hans le pidió permiso para publicitarlo y Malcolm aceptó, negándose a recibir pago. En este punto, la gente comenzó a percibir a Rolex no solo como un reloj de diseño de alta calidad, sino también como un reloj de pulsera confiable y técnico que cualquiera podía usar para el uso diario. Solo se necesitaba un gran marketing para hacer exitosa a una empresa en esos tiempos. Rolex continuó fascinando a la gente cuando introdujeron su modelo actualizado, el Rolex Oyster Perpetual en 1931, que fue el primer reloj de pulsera impermeable y automático. El modelo anterior del Rolex Oyster fue un gran logro, pero el desafío era que aún se tenía que dar cuerda al reloj manualmente, lo cual era más difícil debido a su caja hermética. Se tenía que desenroscar primero la corona del Oyster, darle cuerda y luego volver a enroscarla. Crear este reloj automático fue un sueño que durante siglos la gente intentó perfeccionar, pero nadie tuvo éxito. Desde 1934 hasta 1940, Hans también produjo algunos relojes de alta calidad fuera de la firma Rolex y los registró con su propio nombre, pero fueron descontinuados debido al odio que los mercados francés, británico y estadounidense tenían por Alemania. Incluso con todos sus logros, Hans a veces luchaba por hacerse un lugar en el mercado y tenía que duplicar sus esfuerzos para hacer que su empresa fuera exitosa debido a su nombre alemán. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Rolex sufrió un duro golpe. Se volvió difícil y costoso exportar productos fuera de Suiza a otros grandes mercados en Europa. Hans estaba frustrado con la situación y, para empeorar su mala suerte, otra tragedia siguió. Su esposa falleció en 1944. Para conmemorar a su esposa, estableció la Fundación Wilsdorf, una organización benéfica para causas sociales. Algo a mencionar es que poco antes de la muerte de Hans, transfirió el 100% de la propiedad de Rolex a la Fundación Wilsdorf, que todavía posee y controla Rolex hasta el día de hoy. Por lo tanto, Rolex nunca será pública ni se venderá, ni tampoco pagará impuestos porque esencialmente es una organización benéfica. Tan pronto como terminó la Segunda Guerra Mundial, Rolex comenzó a despegar y de manera tremenda. Para darte una idea, en 1946, Rolex había vendido 5 millones de cronómetros. Al año siguiente, en 1947, sus ventas se duplicaron. Su éxito fue respaldado por su nuevo modelo lanzado en 1945, el Rolex Datejust, el primer reloj de pulsera impermeable y automático que indicaba la fecha del mes en la esfera. Esto fue seguido por otro modelo revolucionario casi 10 años después, el Rolex Day-Date, el primer reloj de pulsera impermeable y automático que no solo incluía la fecha del mes sino también el día de la semana. Este tipo de relojes todavía se ven hoy en día, lo cual es a menudo el estándar para el uso normal de relojes de pulsera. Durante los años 50, Rolex siguió lanzando una serie de relojes innovadores.
El más legendario fue el Rolex Submariner, introducido en 1953. Fue el primer reloj de pulsera impermeable para buceo profundo que podía alcanzar los 100 metros de profundidad en el océano sin dejar de funcionar. Hans Wilsdorf murió en el año 1960. Tras su muerte, Rolex comenzó a enfocarse como la marca de lujo que es hoy en día. La empresa centró su marketing más hacia ser una colección de relojes exclusiva para personas de alta sociedad, lo cual funcionó. Otro factor a considerar es que en 1985 Rolex comenzó a fabricar sus relojes con acero 904L, un acero muy duradero y caro, convirtiéndose en el primer reloj en hacerlo, lo cual es una de las razones de sus precios elevados hoy en día. Rolex sigue siendo la marca de relojes más reconocible del mundo. Desde un niño huérfano que empezó con nada, Hans Wilsdorf siguió su propio camino y es responsable de cambiar la industria relojera a lo que conocemos hoy en día. Su pasión por el diseño y la innovación técnica lo ha colocado en la lista de uno de los hombres más influyentes en la industria, y su legado se puede ver hoy en cada persona que lleva un Rolex. Gracias por ver este vídeo, y con eso cerramos otra fascinante historia en Historias de Empresas. Si te han inspirado tanto como a nosotros, asegúrate de suscribirte al canal, darle like y compartir estas historias con tus amigos y familiares. Déjanos saber en los comentarios qué historia te gustaría ver en el próximo vídeo. Si te gustó este vídeo, mira el vídeo que aparece en pantalla, es incluso mejor que este. Nos vemos en el próximo episodio para más aventuras empresariales que impulsarán tus proyectos.